tierras lejanas, tu misión aceptaste con amor. Ser misionero siempre fue tu anhelo, fue el sueño de tu juventud. En 1950 arribaste a El Salvador, italiano de nacimiento, salvadoreño de corazón. Pasó haciendo el bien, siempre se le veía rezando el rosario, siempre ayudaba a quien lo necesitaba. Entre nosotros vivió un santo. Así describe la población de San Juan Nonualco a Fray Cosme Espesoto, sacerdote franciscano, que desde 1953 vivió entre ese pueblo que después de casi 70 años de su martirio sigue recordándolo con amor y gratitud. Yo sí creo en la santidad del Padre, no por los milagros, sino por el amor que dio, por la santidad que irradió. No una santidad mística que se elevaba del suelo, sino por la santidad, por las obras de misericordia hechas vida en Él. Porque cada día veíamos en Él un ejemplo de oración, de amor a la Eucaristía, de santidad. Donde anduvo el Padre Cosme, sé que es tierra santa, ¿verdad? Así es que, pues, yo le digo, hablar del Padre Cosme es muchísimo, vea, que pues yo conviví, le digo yo, en las reuniones, fueron pocos años porque él, pues estaba cipota, yo lo tomé como acompañar a la niña, no, y más bien, vea, pero ya a la hora de las horas, pues yo sentía que él vivió una vida en santidad, la vivió en vida, ¿verdad? Y qué valor de padre. Él tenía, yo como que era ingeniero, como que era arquitecto, como que era todo, miles de oficios. Él se subía arriba, mire, y trabajaba con qué ganas, con qué ardor de corazón, con qué ánimo, con qué gusto, con qué fuerza, con qué actividad. Él era bien activo. Mire, en lo social fue excelente, en lo cultural muy inteligente, en lo religioso valiente para defender a Jesús y defender a su iglesia. Doris, al igual que otros coetáneos de Fray Cosme, a sus 61 años recuerda con amor a este hombre de Dios que con sus actos hizo presente el amor de Cristo en San Juan Nonualco y que supo dejar en muchos jóvenes una huella imborrable en una época marcada por la violencia fratricida que llevó a El Salvador a una guerra civil, hecho que no desanimó al próximo beato para seguir con sus obras evangelizadoras y de promoción humana que le caracterizaron. Y un don que tenía el Padre Cosme, porque yo siempre lo he sostenido, que el Padre Cosme no era buen orador, casi solo le entendíamos los de San Juan, porque cuando él hablaba, nosotros sí le entendíamos, otra gente no le entendía. Pero él tenía un corazón lleno de amor, de solidaridad, y sí tenía el don de leer el alma. Él, cuando nosotros algo nos pasaba, no le podíamos mentir. Aunque le dijéramos, mire, no pasa nada. Lo que él hacía es, venite, vamos a tomar café, nos llevaba al convento, al despacho, y ahí nos desarmaba. Entonces, en ese tiempo que él venía, pero sufría, porque cada vez más muertos, más catequistas, él luchó mucho cuando capturaba a un catequista, se iba a pelear con los soldados, se iba a meter al cuartel, se iba a meter donde fuera que tuvieran a la gente para que se la dieran. Y todo eso le causó, estoy haciendo un resumen lo más que puedo, todo eso causó también, como él quiso cambiar la realidad de la gente pobre, ¿no? El hecho del cultivo de uva no era para hacerse rico él, sino que para que ese cultivo de uva también lo aprendieran los campesinos, porque él era consciente de la pobreza del campesino. Entonces él quería diversificar la agricultura para eso. Lo mismo
el hecho de ver la ignorancia en las mujeres, él quiso crear espacios donde las mujeres pudiesen aprender a leer y escribir, y por eso fue de los fundadores de la primera escuela de niñas del pueblo, porque le impactó la ignorancia de las mujeres. Y así él tuvo muchos, en los aspectos sociales, él trabajó muchísimo. Todo eso le sumó a él, ya que si nos recordamos cómo estaba la división de la sociedad en ese tiempo, eso pues a muchos no les gustó y el padre comenzó a ganarse antipatías. Y fue que se dio el fatal 14 de junio. Le voy a contar una anécdota bien verídica. Una vez me manda a llamar a mi casa, era un sábado que no trabajaba, y me dice, mire Pinita, quiero que todos estos me los vas a, boletos que se van a pasarme, me los vas a pasar aquí este libro, ya lo empezaste. Pásame todos estos boletos del bautismo al libro. Ay, padre, ¿cuánto? Ayúdame, me dice, porque voy a tener una visita del obispo y quiero que esté este libro bien. Y yo me dice, me voy a ir a dar a la misa a los Zacatillos. Ay, padre, le digo, se va a tardar. Y yo me quiero, no, me dice, aquí te quiero hallar. Y él, como carecía de personal de servicio, me cierra las puertas, las ventanas, y solo me dejó la puerta abierta de enfrente donde entraron ustedes, solo esa me dejó abierta. Bien, como antes el tiempo un poco calmado, pero ya empezaba la bulla de la guerra. Y entonces él se fue a misa en su jeep, todo hecho pedazos, pero él salió al cantón. Y yo me quedé ahí pasando los boletos al libro de los boletos del bautismo. Bien, cuando yo estaba trabajando, yo vi que pasaban hombres enfrente de la casa de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Y yo volví a ver y seguía trabajando. Pasaba otro grupo. Y yo decía, ¿qué habrá aquí? Porque ha sido San Juan Nonualco un pueblo muy pacífico, muy bueno, muy activo. A San Juan Nonualco le gusta lo bello, el progreso, le gusta vivir bien. Dije yo, algo andan viendo, y pasaba. Y iba de pasar, en eso ya un hombre corriendo. Pinita, ¿que no te has dado cuenta? No, Leo. Y el padre no está, le dije, ¿dónde anda? Anda en la misa allá en los Zacatillos. Y vos que no te has dado cuenta. No, ¿qué pasa? Pues le digo, se están tomando la iglesia, tanto, ya abrieron, porque él dejaba bien cerrar, ya abrieron esa puerta, ya abrieron, y alrededor en el atrio, ay, yo empecé a temblar. Y le digo, haceme un favor, después te voy a pagar. Anda corriéndole, porque qué vehículos, qué buses, ni qué mototaxi, nada. Andate corriendo al cantón y avisarle al padre que ya se están tomando la iglesia. A saber cómo ese hombre, pero al rato venía el padre en la mitad de su jeep, mire que el pobrecito, saber cómo manejaba. Yo agarró, yo cuando lo vi, ay, padre, le dijo, y él ni me habló ni nada, se aventó de su pedazo ahí y dijo a correr ahí. Ahí en la puerta estaban como 6, 8 hombres. Y entonces se aventó, mire, se agarró la sotana, se aventó y sale corriendo, dejó el jeep ahí. Y yo digo, ¿qué hago? Yo no le puedo ayudar en nada al padre, solo los dos aquí, ¿qué hago? Yo no podía hacer nada, fíjate. Y entonces el padre salió y les dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Los hombres le contestaron con voz pesada y malas palabras, y quisieron como apartarte, así. No, les dijo, esta es mi casa, y miren, les dijo, y se les puso enfrente, y todos así alrededor, pero ya habían abierto la puerta. Y entonces les dijo, esta es mi casa, les dijo, y dejemos que es mi casa, esta es la casa de Dios, que se respeta. Aquí está Jesucristo presente, le dijo. ¿Por qué? Le dijo, porque Jesucristo está lleno de gloria, y hagan el favor de retirarse. Pero mire, el padre, con un hombre de valor, un hombre de evangelio, un hombre de Dios, un hombre que, mire, ese sí que estaba hecho para ser sacerdote.
un sacerdote que supo hacer brillar la luz de Cristo, lleno de alegría y servicio, humilde y valiente. Cuando ya, digamos, fue más seria la cosa de que cuando ya fue amenazado él, porque él recibió los 3 anónimos, supuestamente. Al tercero fue que él dijo que lo habían amenazado a muerte. Y dijo, entonces la niña Gilma Contreras, que era la presidenta, con don Francisco Barahona, del comité, eran los presidentes, ellos dos eran esposos. Son esposos porque ella ya murió, él está todavía vivo. Y le dijo, padre, váyase, le dijo así, este es conflicto de guerra. No, le dijo, no me voy, yo no quiero dejarlo solo a ustedes. No, le dijo, si mire aquí, porque iba a quedar solo la parroquia, ¿va? Y entonces dijo, no, dijo, yo no me voy, dijo, voy a estar con ustedes. Pero en este momento que él también hizo el testamento espiritual, pues que si en caso moría él, ahí se halló en el escritorio después de muerto, que donde perdonaba. Eso es lo más lindo de él, que pues sí en vida, ¿quién de nosotros va a decir alguien que lo amenace y le diga, mire, pues si no te vas, te mato, ¿verdad? Y él no lo hizo eso, él hizo su testamento y lo guardó en su escritorio, y cuando ya él murió, después buscando todo ahí, ya moviendo papeles, y hallaron el testamento espiritual que él había hecho. Y lo más lindo es, le digo, que dijo, perdono quién lo iba a hacer, ¿verdad? Porque desde ya en vida perdonó él. Aunque fue un hombre de fe que vivió verdaderamente el cristianismo, él no se hizo ni a la izquierda ni a la derecha. Sin embargo, fue incomprendido por los dos bandos. En cierta oportunidad se organizó una manifestación acá de campesinos y con la idea de quizá de tomarse la iglesia, pero él no lo permitió. Cuando le mataban a un catequista, él de inmediato se dirigía al cuartel a reclamarle fuertemente, y él se discutió mucho con los jefes y por todo eso le ganó que haya planificado su muerte. Y en el testimonio que dejó en su escritorio, podríamos decir que es el legado que él nos dejó al decir en ese testamento: de antemano perdono a los ejecutores de mi muerte. Solo ahí nos da un gran testimonio de la fe que él vivía, porque él estaba seguro que tarde o temprano lo iban a acribillar. Y tal cual se dio ahí dentro de él estaba orando antes de la misa de 7 de la noche, cuando el padre Filiberto Dal Bosco se preparaba con los ornamentos para oficiar la misa, cuando se vieron los disparos, que fue al subir estas gradas, ahí se habían apostado los verdugos de él. Para nosotros fue triste esa noche saber que nuestro director espiritual, que ese padre que tanto queríamos, que tanto amó a San Juan Onualco, porque él pudo haberse quedado en Italia. Pues el padre Cosme era de aquellas personas tan caritativas, porque yo recuerdo de muchas personas que ya murieron y él siempre había un plato de comida para esas personas aquí en el convento. Y como les digo, yo también, yo venía y me preguntaban, ¿ya comiste? Sí o no. Y ellas pues muy amablemente me daban mi comida también. Vea, de eso recuerdo mucho del padre Cosme. Y también había una señora que era de la otra religión y ella me decía, mira, vieras, yo con el padre Cosme no hay ni que darle cuando llega a mi casa, me decía, porque ella vivía en el campo. Mira, yo le pongo huevitos, yo le pongo pollitas de piñal, porque él llega allá, mira, me decía, y vieras cómo es conmigo. Y a pesar de que ella era de otra religión, ¿verdad? Pero él siempre, él no veía ni color, ni tamaño, ni porque eran de otra religión, ni porque, no, nada.
él siempre era bien caritativo con todos nosotros, ¿vea? Cuando ya estábamos ya grandes, un poquito más grandes, comenzó también a enseñarnos a que no teníamos que quedarnos solo con lo aprendido, sino que teníamos que salir. Y fue que ya nos comenzó a mandar a los cantones. Y íbamos a pie a los Zacatillos, a pie al Golfo, que son kilómetros para caminar, horas de camino. Y cuando regresábamos, siempre con él. Hoy que yo ya estoy que ya crecí, ya soy adulta, siempre le digo yo a los padres, ¿cómo hacía Padre Cosme para aguantar a tanto joven en su casa? Todo el tiempo estábamos ahí. Tal vez el nuestro era un grupo, pero habían otros. Y siempre él tenía la paciencia de sentarse, de escuchar, de contar chistes, de estar con sus jóvenes. Y en una de esas, ya cuando el tiempo ya se comenzó a poner, estamos hablando ya de los años del 77, 78, que ya el tiempo ya comenzó la persecución de la iglesia, comenzaron también a seguirnos a los jóvenes. Y comenzamos nosotros a tener temor, porque nosotros íbamos a los cantones a pie y ya comenzaban a oírse de muertos. Y en la reunión, ya cuando regresábamos, le dijimos a él, mire Padre Cosme, fíjese que estamos pensando que el tiempo ya está delicado y que es peligroso que vayamos a los cantones. Entonces él nos respondió, ajá, bonito es seguir a Cristo cuando las cosas están todo bien. Hoy me tienen que demostrar que son soldados de Cristo y nadie abandona la catequesis. Dando la fe de nuestro pueblo, quisiste iniciar tu labor al construir un bello templo que fuese digno del Señor. Sembraste la vid con esmero, promoviste la educación. El pueblo de San Juan Nonualco te ofrece su inmensa gratitud. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Promesa de Jesús para todo aquel que le sigue, como lo hizo Fray Cosme Espessoto, que dejando familia, hogar y su tierra de origen con valentía y entrega, pero sobre todo amor, llegó al Salvador, al que hizo su segundo hogar y en donde forjó una nueva familia. Hoy conoceremos más del ahora beato Fray Cosme Espessoto, guiados de la mano por dos frailes, que aunque ahora están gozando de la presencia del Señor, dejaron su testimonio para nosotros. En el año 1950 él es nombrado párroco aquí en San Juan Nonualco. Y aquí entonces es donde él empieza a desarrollar una labor apostólica múltiple en varias áreas. En el área pastoral, lógicamente, su empeño es tan grande, su entrega es tan particular. Esta parroquia tenía una extensión territorial bastante densa, bastante amplia, desde las faldas del volcán de San Vicente, una comunidad que se llama Las Lagunetas, hasta la orilla del mar, San Luis la Herradura, era parte de esta parroquia. También era parte de esta parroquia la parroquia San Rafael Obrajuelo, de manera que a lo largo de los años han ido desmembrando áreas para formar nuevas parroquias, pero en ese tiempo era un territorio muy extenso que él tenía pues a su cargo, y por los testimonios que uno escucha de la gente, pues era un hombre muy entregado a la pastoral, la visita de enfermos, la animación de las fiestas patronales en las diferentes comunidades y el socorrer a las gentes que lo necesitaban de muchas maneras. Cuentan de gente que necesitaba ser trasladada al hospital y él con mucha disponibilidad iba hasta las comunidades a recoger las gentes para trasladarlas al hospital. Una de las cosas maravillosas que llama la atención de Fray Cosme es su empeño por
el hacer que esta comunidad sea una comunidad que tuviera un desarrollo, y de ahí entonces él se preocupa por la labor humanitaria en el sentido de organizar escuelas para que los niños y las niñas tuvieran la posibilidad de formarse académicamente. Aquí en San Juan contamos con 2 instituciones que fueron inspiración de él. La primera de ellas es el Complejo Educativo Felipe Hueso Córdoba, una escuela que nace específicamente para las niñas, porque en ese tiempo pues las niñas eran discriminadas, no tenían acceso a la educación. Entonces él se propone, se esfuerza para que haya una escuela específicamente para ellas. Y después él funda la escuela parroquial Juan 23, que ahora es el Complejo Educativo Juan 23. De manera pues que de ese empeño porque nuestras comunidades tuvieran también un desarrollo social, un desarrollo humano, él se preocupa. Como también se preocupa por que los campesinos tuvieran la posibilidad de aprender nuevos cultivos, de tecnificarse y de mejorar las cosechas. Por ello entonces él incansablemente se movía de un área a otra área, ayudando, promoviendo, ¿verdad? El desarrollo en las diferentes comunidades. Fray Cosme supo hacer vida los valores del Evangelio, sin descuidar su vida espiritual. Esta fue una de sus grandes cualidades. Yo tuve la dicha de conocer a Fray Cosme así de una manera fugaz, por así decir, estando en el seminario menor en Planes de Renderos, ese año mismo, 1980. Él estaba ahí recuperando su salud, pero pues no tenía la posibilidad de verlo continuamente, sino fue así una vez que lo logré ver. La impresión que a mí me causó es de verdad de una persona muy espiritual, una persona muy de armonía interior, muy de Dios. Esa es la impresión que a mí me causó. Ahora, al venir a la parroquia, yo me encuentro de verdad que la impresión que me causó esa primera vez que me encontré con él es muchísimo más. Mis expectativas pues se han ampliado tanto, descubrir de verdad en él una persona con tantas cualidades, una persona tan ejemplar, una persona de verdad digna de imitar. Yo la verdad me siento agradecido con Dios por estar en esta parroquia, por tener la dicha de, aunque de manera particular, ver las huellas que dejó Fray Cosme, escuchar los testimonios de los parroquianos y de manera particular observar el cariño que la gente acá tiene a la figura de Fray Cosme. El trabajo que Fray Cosme realizaba en su día a día en esta parroquia era bien variado. Por lo general comenzaba con la Santa Misa en la mañana. Después de la Santa Misa tomaba un tiempo prudencial, un tiempo un poco largo para la adoración al Santísimo, para agradecer a Dios por este gran milagro, su presencia entre nosotros. Y después él se ponía pues ya a disposición de la comunidad cristiana, haciendo diferentes tareas a lo largo del día. Lógico que antes de comenzar su trabajo pastoral, él tenía como norma el rezo de laudes. Entonces, ya sea en la iglesia o acá en el convento, se le miraba a él con su breviario haciendo pues la oración, la recitación de los salmos, la meditación, tiempo sagrado para él, tiempo muy particular en donde él se llenaba de esa fuerza necesaria para hacer el trabajo que necesitaba realizar. Después él se dedicaba a visitar las comunidades para la animación pastoral a las diferentes familias que integraban esas comunidades. Y pues por la tarde igual él tenía el rezo del Santo Rosario. Él compartía con la gente muchas devociones particulares y pues la gente misma lo recordaba como un hombre de oración que al atardecer se le observaba caminando
en esta área, en el área de afuera del convento, rezando su breviario con el rosario en la mano, rezando el Santo Rosario, y pues su día lo vivía de esa manera. Uno puede decirlo que su vida de cada día era un pasar de la oración a la acción y de la acción a la oración. De verdad, una persona muy llamativa en este sentido, un ejemplo de persona de oración en acción, pues como nosotros lo sabemos, una oración sin acción podría decirse que es vacía, como una acción sin oración podríamos decir es una alienación. Era un hombre netamente de oración, como lo testifican las numerosas personas con las que nosotros nos encontramos a diario. Al interrogarles sobre este área específica de Fray Cosme, pues nos comparten testimonios bellos de su vida de oración, de su vida de entrega, de su apostolado. La época que vivió Fray Cosme Espesoto en San Juan Nonualco fue una época convulsa, políticamente hablando. Son tiempos de guerra. Sin embargo, esto no evitó que ahora beato, se mantuviera fiel al Evangelio. Para entender al Padre Cosme hay que entender la historia del Salvador. No se puede desentrañarlo de una historia. Padre Cosme viene en una época difícil, socialmente difícil, en este país de injusticias, de atropellos, de extrema pobreza, llegando a la miseria. Entonces el Padre le toca pues conocer estas realidades en el campo, de una parroquia extensa que comprendía San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y La Herradura. Era la gran parroquia que él atendía. Y allí pues se realizaba su trabajo pastoral, como digo, en promoción espiritual, ¿verdad? Evangelizadora, como también en la promoción pues humana. El Padre Cosme le toca vivir, como le digo, pues la miseria, el trabajo mal remunerado de los campesinos que ganaban 1 colón y 20 centavos por jornadas grandes de trabajo. Padre Cosme muchas veces va a alzar la voz, una voz profética para decir, no, hay que compartir, ¿verdad? No es posible que gente, unos 4 acá, se enriquezcan mientras las multitudes mueren de hambre, los niños de disentería, de enfermedades intestinales, un desastre social. Entonces allí el Padre Cosme realiza pues su tarea pues también de promover, de hablar, de defender. Un hombre pues que sí supo estar pues a la altura de estas situaciones, sin apostarle pues naturalmente a ninguna ideología, porque Padre Cosme no se alineó con nadie, ni con derechas ni con izquierdas, sino que vio en la persona, en el hombre, en la mujer salvadoreña de esta zona, vio pues al Cristo que sufre, ¿verdad? Y allí el Padre Cosme, y eso quizás es uno de los méritos del Padre, pues, ¿verdad? En esas épocas convulsionadas, porque El Salvador empieza a convulsionarse en los años 70, en donde viene pues la organización popular, en donde viene toda una organización de reivindicaciones, y ya la cosa pues se pone bastante fea, y aquí es un capítulo pues aparte, ¿verdad?, para el Padre Cosme, en donde él realiza una tarea pues, como digo, de promoción, de concientización. Siempre luchó pues para que no se llegara a los extremos de la violencia, pero ya era difícil detener la violencia en El Salvador, por las coyunturas sociales, como le digo, que aquí se daban en este país. Entonces, el Padre Cosme, por un lado, pues es mal visto por las autoridades gubernamentales, que ven en la promoción humana, que ven en esa cercanía, una simpatía, según ellos, pues hacia la izquierda. Y por otro lado, la izquierda, pues también lo ven con sospecha, porque, bueno, él no se alinea con ellos. Él le dice a unos la verdad y a otros denuncia, ya sea a los militares que cometían tanta injusticia en esta zona, como a nosotros, pues, ¿verdad? Los organizados, los muchachos que se les decía en esta zona,
y el padre se va a plantar, ¿verdad? Para decir el respeto a la persona es lo importante. Entonces la sospecha viene por allí. El padre empieza a incomodar, ¿verdad? A incomodar. Y entonces eso pues, ¿verdad? Hace parte de la historia de la vida del padre Cosme. Creo que una de las cosas importantes y valiosísimas de Fray Cosme es que él fue sintiendo que esta parroquia era su familia. De hecho, cuando él vuelve a Italia de vacaciones y también para restablecerse su salud, que estaba un poquitito pues sufriendo quebrantos de salud, la familia le interroga, le suplica, le pide que ya no regrese a El Salvador por el bien de él. Allá en Italia hay muchas oportunidades, muchos espacios para servir a la comunidad cristiana, para servir a la iglesia. Pero la frase de él, la respuesta de él es muy bonita. Dice, no, la parroquia es mi familia y yo vuelvo allá. Él entonces, en ese querer ser pues para todos, en ayudarles en todas las formas, va cuidando y va sufriendo y va orando por esta realidad que se va volviendo un poquito complicada en El Salvador. San Juan Nonualco no es la excepción, y alrededor de estas comunidades pues se empiezan a dar situaciones violentas, lamentablemente. Y en estas el padre Cosme pues que comparte el dolor de las gentes, él sufre en su corazón, su oración se intensifica, pero también él adquiere la valentía, y son numerosas las experiencias, los testimonios que se escuchan de los parroquianos, en donde por haber razón estaban amenazadas las familias. Él iba hasta allá para darles un apoyo, para darles palabras de consuelo, para expresarles a estas familias que Dios está con ellos, que la parroquia y su párroco está con ellos. De manera pues que él tenía esta cualidad. Cuando alguno de los parroquianos era llevado al destacamento militar, por ejemplo, él siempre iba allá como para testificar que eran personas entregadas a Dios, personas de bien, y por lo tanto pedía con toda cortesía, pero también con firmeza, que le devolvieran a esos catequistas, a esas personas trabajadoras, a esas personas de bien que trabajan en la parroquia, para que volvieran a sus hogares. El padre Cosme fue coherente con el Evangelio, por eso hoy la Iglesia se alegra con este nuevo beato. Porque la Iglesia ha reconocido que el padre Cosme fue martirizado en odio a la fe. Eso es el primer paso que el padre Cosme en su proceso de beatificación ya lo ha superado. O sea, la comisión de teólogos y encargados de la doctrina de la Iglesia han dicho: padre Cosme predicaba el Evangelio, padre Cosme estuvo cerca de los pobres, padre Cosme fue coherente con su fe, y por eso pues lo mataron, porque incomodaba, ¿verdad? Eso que yo le digo, la Iglesia salvadoreña tiene una corona de mártires, increíble. Un país que se confiesa cristiano, católico, y tiene una mortandad de sacerdotes. Eso es increíble. Y entre ellos pues está este mártir. Padre Cosme le apostó al Evangelio, y desde el Evangelio iluminó situaciones difíciles. No te es lícito, ¿verdad? Eso que Herodes Juan le dijo a Herodes: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Padre Cosme dijo: no es lícito, por ejemplo, los atropellos a los pobres de ese tiempo. Aquí habían algodoneras, toda la zona de la costa estaba lleno de algodoneras. Era el producto que estaba en boga, como hoy los cañales. Y resulta que las avionetas fumigaban las algodoneras indiscriminadamente, porque había que fumigarlas. Pero ahí se morían animalitos, cangrejitos, pájaros, se moría de todo, y los campesinos pues resultaban con problemas. Y el padre Cosme escribe una carta a la Asamblea Legislativa del tiempo. Estamos hablando ahí por el 54, ¿verdad? Entonces eso
fueron acciones pues que aparentemente no tienen significado, pero sí tenían mucho significado en el tiempo que se hacía. Ruega por nosotros, fraile misionero, ruega por nosotros, siervo de Dios, ruega por nosotros, tu segunda patria, ruega por nosotros, siervo de Dios. Que la santidad la detecte el pueblo. Yo puedo decir que fulano es santo, pero yo puedo decirlo, pero si nadie lo llega a visitar, resulta que quizá no es santo. Pero acá el Padre Cosme siempre tiene visitas y la gente viene, pone las manos en esa tumba y le pide por la salud, le pide por las pobrezas, le pide por las enfermedades, le pide de todo, porque él en vida lo hizo. Eso que hoy en la mañana ustedes le contaban en los testimonios es cierto, ¿verdad? Padre Cosme era el hombre que a cualquier hora que lo llamaban acá para ir a dejar a un enfermo al hospital, en el famoso jeep que la gente dice, ahí lo subía. Y el Padre Cosme iba a buscar al que no tenía comida, al que no tenía casa aquí. Él les hizo casa a gente por acá. Esa era una fe en práctica. Yo puedo decir que tengo fe. Bueno, muéstrame tu fe, ¿verdad? Yo te voy a mostrar mis obras, dice Santiago. Una fe desencarnada no sirve, ¿verdad? Porque es un cielo falso. Y a gente le encanta eso, ¿verdad? Construir cielos imaginarios. Pero los cielos que Jesús nos enseñó, esos están aquí en la tierra. Aquí está el dolor, el sufrimiento, el mal, todo eso que hoy estamos viviendo, que está peor que en los tiempos del Padre Cosme. Bueno, yo siempre lo consideré primero un fraile, ¿verdad? Un fraile coherente con su vida, porque es un hombre coherente. Y en este mundo la coherencia es importante, de gran pertenencia. La gran crisis que hay hoy, que no hay pertenencia a nada. Padre Cosme perteneció en primer lugar pues a la iglesia y él se consideró católico, fiel. Él fue católico. Y luego la pertenencia a la orden franciscana, ¿verdad? Un gran amante pues de la orden, ¿verdad? Que un gran amante de la misión, son esos misioneros que vinieron y no volvieron, ¿verdad? Es interesante, quedaron aquí. Entonces la mayoría de nuestros viejitos acá de esta zona, misioneros, aquí están pues enterrados. Entonces misionero de carta cabal, no es que hoy voy a ir a probar ahí a ver cómo me sale y ya voy de regreso, no. Estos eran hasta la coherencia hasta el final. Para mí es un santo pues. ¿Quién lo ha santificado? El pueblo, ¿verdad? Porque eso le reitero, ¿verdad? Uno puede decir este hombre es santo, sí, pero ¿quién dice eso? La devoción del pueblo. Aquí cada 14 de junio se celebra el Día del Padre Cosme. Es interesante, es un día de fiesta. Y las comunidades hacen fiesta, peregrinan, vienen con antorchas, es bonito, ¿verdad? Y nadie los está organizando, nadie de nosotros, sino que nace de ellos. Para mí pues es un santo, yo lo conocí, como digo, pues un santo, gente como uno. No era un misticoide, no era nada de eso, pero un hombre de Eucaristía. O sea, ese Cosme, y cuando Padre Cosme murió, pues, el obispo dijo, este es un hombre que amaba la Eucaristía, un hombre de oración. La Iglesia se alegra con este nuevo beato, nacido en Italia, pero que eligió a El Salvador como su nuevo hogar. He oído de ti
a mujeres y a hombres, ancianos y a frailes, vecinos del pueblo. He oído de ti, que eres Padre Cosme Espesotto, venido de Italia, un gran misionero. He oído de ti en tiempos de guerra. Dos grupos de hermanos se enfrentan a muerte en lucha sin fin. Eres franciscano, bautizaste a todos y así lo dijiste. Esto no va a seguir. Fray Cosme Espesotto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. Fray Cosme Espesotto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. He oído de ti, a niños y a jóvenes, a extraños y aledaños, he oído de ti. Nos llevas a todos al encuentro con Cristo, cumpliendo tu sueño de ser misionero, llevando a Jesús. Fray Cosme Espesotto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. Fray Cosme Espesotto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. En días de guerra, pobreza y miseria, nos diste consuelo con los sacramentos y con tu presencia, entrega en amor. Fray Cosme Espesotto, tu pueblo está aquí, sabiendo que tú eres un mártir del pueblo, testigo de Cristo, hermano menor. Fray Cosme Espesotto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. Fray Cosme Espesotto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí.